Hola, gracias por vuestra atención y gracias por la invitación a este congreso. La pregunta sobre la que vamos a debatir a continuación es: si no hay nada, ¿por qué no nos lo dice? Que es una cuestión fundamental para abordar el fenómeno de los no identificados. Básicamente porque tengo una noticia que darles. Miren, esta es la fotografía que mandó el telescopio James Webb. Una fotografía que nos muestra una vasta extensión del firmamento en la que distinguimos estrellas, galaxias, toda clase de fenómenos estelares, pulsars, toda clase de estrellas. Y puede que estemos delante de la primera fotografía que rompa paradigmas. Los paradigmas son los supuestos compartidos por la comunidad científica en un momento determinado que establecen las nuevas formas de abordar los viejos problemas. Y hasta hace pocos años la ciencia no se había molestado en aproximarse al fenómeno OVNI, ahora rebautizado por la Fuerza Aérea como WAP, fenómenos anómalos no identificados. Y hay que hacer notar, por cierto, que la A ha mudado de aéreo a anómalo, que no es una cuestión baladí, porque el lenguaje modela nuestro pensamiento. Y pensemos que durante muchísimos años la ciencia relegó el fenómeno de los no identificados a una expresión del folclore popular y contribuyó, vamos a decirlo claramente, al estigma de quienes reportaban avistamientos, y también la Fuerza Aérea contribuyó a esto para que los científicos que querían interesarse por aclarar el enigma tampoco se aproximaran, para que esto quedara como una cuestión de cuatro frikis. Y la noticia, me aventuro a decir, es que no estamos solos. Y no estamos solos porque la probabilidad de que en este vasto universo seamos una excepción parece muy extraña, parece muy poco probable. Todo lo contrario, la fórmula de Drake nos habla de que habrían cientos de miles de mundos habitados. El problema es siempre el mismo: cómo llegar hasta aquí, ¿no? Esto entraremos, pero ya que estamos hablando del James Webb, quiero que sepan que el telescopio espacial James Webb, este que tengo aquí en la imagen, ha marcado una nueva era en la investigación del cielo y del espacio. Y lo ha hecho porque este costosísimo proyecto, valorado en más de 10 millones de euros, ha conseguido, con sus dispositivos en altísima resolución, proporcionarnos imágenes y también composiciones químicas del universo que nos envuelve. El proyecto es tan caro que todos los países que han contribuido tienen un ratito de James Webb para investigar, y ha querido la diosa fortuna que los británicos detectaran algo. Sí, sí. Y no es que me lo invente yo. De hecho, a principios de año fue esta mujer, Maggie Aderin Pocock, del Departamento de Física de Astronomía del University College, quien proporcionó intensos rumores de que este telescopio habría encontrado firmas inequívocas de vida en otros mundos. Y lo hizo nada más y nada menos que durante la digamos, fiesta de fin de año o de celebración del Año Nuevo, en el que el presentador de la BBC, Jools Holland, le preguntó cuáles eran las expectativas para 2024, y ella respondió con franqueza y sin rodeos: creo que vamos a descubrir
vida extraterrestre. Y bueno, lo típico de los presentadores de televisión, ¿no? Por hacer la gracieta, le dijo, bueno, pero ¿puede usted añadir algo más? ¿Puede decirnos si será algo que esté fuera de la Tierra? Por hacer la gracia. Definitivamente dijo, hay vida extraterrestre ahí fuera. Y no fue ella sola. De hecho, la astrofísica británica Becky Smethurst añadió algunos detalles a través de su canal de YouTube. Ella dijo, creo que vamos a obtener un artículo científico que afirma tener pruebas sólidas de más de una biofirma en una atmósfera de un exoplaneta muy pronto. Digamos que mi cartón de bingo, dijo, es para 2024. Bueno, estamos ya en el mes de julio. Esta noticia no se ha producido, pero los rumores siguieron. No hay dos sin tres, dicen. Y en este caso fue en una entrevista emitida por la CNBC, la primera semana también de 2024, que se le pidió al astronauta Tim Peake, un astronauta británico, que especulara sobre la vida extraterrestre. Y él dijo textualmente, potencialmente es posible que el telescopio James Webb haya encontrado vida extraterrestre, y es solo que no queremos publicar ni confirmar esos resultados hasta que estén completamente seguros. Pero encontramos un planeta que parece estar emitiendo fuertes señales de vida extraterrestre. Mirad, yo no creo en casualidades. Que tres importantes personajes británicos relacionados con la investigación espacial aludan a lo mismo en términos parecidos podría sugerir que está en marcha ese artículo científico, probablemente de origen británico, pendiente de esa revisión por pares que proporcionaría por primera vez la evidencia de que no estamos solos. Ahora, hay que preguntarse, ¿se trata de vida inteligente? ¿Son solo, entre comillas, firmas biológicas como gases o sustancias químicas en la atmósfera que podrían ser o podrían pertenecer a una actividad orgánica? Esta es la gran cuestión, porque lo que buscan los científicos son dos tipos de cosas, las biofirmas y las tecnofirmas. Las biofirmas son lecturas que puede proporcionar el James Webb de composición atmosférica o detectar a través de su telescopio las sombras de los árboles, lo cual indicaría, por lo tanto, que habría vida vegetal. Pero esto se hace en el tamaño de un píxel, en una cosa muy pequeña. No es un trabajo relativamente fácil, ¿no? Más bien yo diría que la parte difícil es que cualquier telescopio espacial futuro probablemente solo tendrá, pues eso, unos pocos píxeles para analizar si hay sombras, si no hay sombras, si hay definitivamente actividad en la superficie. Por lo tanto, se concentran más en lo que podrían ser las composiciones atmosféricas debido a la lejanía. Pero a veces esas composiciones pueden ir acompañadas de fluctuaciones en la estrella, que pueden indicar el paso de planetas o incluso el aprovechamiento de la energía por parte de una civilización más avanzada. Es el caso de las tecnofirmas y las llamadas esferas de Dyson, que precisamente han sido objeto de un reciente trabajo científico en el que dentro del análisis de cientos de estrellas se han quedado con 7 que podrían estar de alguna manera dentro de ese cartón de bingo de una civilización de la escala Kardashev de tipo 3, es decir, muy avanzada, que tendría la capacidad de hacer viajes interestelares. Biofirmas y tecnofirmas. Hay que decir que nuestros vecinos cósmicos, este planeta que está siendo ahora mismo analizado por la comunidad científica, no es otro que el K2-18b, un nombre, como podéis ver, muy romántico. Es un exoplaneta que es 8,6 veces mayor que la Tierra, que está ubicado a 120 años luz de nuestro sistema solar y que probablemente tiene océanos similares a los de nuestro mundo y una atmósfera que es rica en hidrógeno
Y lo que es más intrigante, lo que ha hecho saltar las alarmas, es la detección de sulfuro de dimetilo, una molécula que produce única y exclusivamente la vida. Por ejemplo, el plancton marino. Y sin embargo, hay que decir que ellos no nos dicen todavía nada. ¿Y por qué no nos dicen nada? Pues se diría que hay una especie de cortina de silencio, lo mismo que sucede también en el Capitolio, porque paradójicamente desde 1947 se vienen registrando fenómenos de naturaleza presuntamente extraterrestre que nosotros conocemos con el nombre de ovnis, objetos volantes no identificados. Y esto a mí me parece maravilloso, porque parecerá que este es un fenómeno para ellos ajeno a la vida extraterrestre, pero sin embargo las evidencias parecen indicar lo contrario. Por ejemplo, tenemos objetos que cubren 60 millas en 5 segundos, lo que equivale a una velocidad de 43.200 millas por hora. Este avión que estáis viendo en imagen, que es el Black Bear de la Fuerza Aérea, por establecer una comparación, es un avión que alcanza 2.100 millas por hora y por lo tanto estamos frente a una máquina que no tiene una característica, vamos a decir, alcanzable por el ser humano. Han sido alcanzados en otras ocasiones, los detectores los han visto volando a 11.000 millas por hora, haciendo giros en ángulo recto y siendo capaces de retroceder instantáneamente. También han sido detectados a 80.000 pies y después se han sumergido en el agua sin comprometer su rendimiento. E incluso algunos de estos objetos detectados sufren aceleraciones de 600 G cuando un caza de combate F-16 comienza a tener fallas estructurales alrededor de 17 G. Este piloto que estáis viendo en la imagen es un piloto que ha sido sometido a 9 Gs y ya veis cómo alcanza, ¿no?, precisamente esa sensación de perder el conocimiento, algo que debe ser terrible. Y sin embargo, la NASA sigue negando la mayor. Es decir, todas estas velocidades, inercias, maniobras que no están al alcance de ningún dispositivo humano no son suficientes para determinar que esos objetos que nos visitan son de naturaleza extraterrestre. La NASA dice en 2 informes no tener evidencias de fenómenos anómalos no identificados, o mejor dicho, que estos objetos que reconoce que existen sean de origen extraterrestre. Porque una cosa es que el fenómeno exista y la otra es saber de dónde procede, cuál es su etiología. Y ahí caben muchas posibilidades, que sean fenómenos que se producen dentro de nuestra atmósfera, que se trate de fenómenos de tipo óptico. Sin embargo, eso es lo que dice de cara al público, porque lo que se dice internamente es una cosa muy distinta. Mirad, hace unos meses atrás se hizo públicas algunas cartas, algunos emails que habían compartido los miembros de la NASA. En ellos se aludía, fueron desclasificados por Wikileaks, y en ellos se aludía precisamente a que como tenían que encarar públicamente el asunto de los no identificados, podía ser una buena solución
no comprometerse, desviar el discurso hacia el tema de la búsqueda de vida extraterrestre. El compromiso de la NASA está precisamente en el espacio, y hacer como una especie de goteo de informaciones hasta que finalmente se diera la noticia. Incluso determinaron que sería bueno que existiera una escala, vamos a decirlo así, una escala de detección de vida. Esto se hizo durante la reunión geofísica estadounidense, en el que se decía que el mayor desafío es tratar de mantener esa comunicación en equilibrio, con entusiasmo y al mismo tiempo comprendiendo que debíamos establecer las expectativas que tenemos para seguir el proceso científico. Esa escala gradual tiene 7 fases, y en la séptima finalmente se nos diría pues, que los extraterrestres existen, pero eso sería ya de puro aburrimiento. Paralelamente, sabemos, porque la NASA ha sido hackeada, que ellos lo saben y que por lo tanto lo están negando abiertamente. Gary McKinnon, un hacker estadounidense que afirmó que la NASA ocultaba información sobre avistamientos ovni y la vida extraterrestre, perpetró el mayor asalto informático a un sistema militar de todos los tiempos. Esto lo hizo en 2002, donde encontró un archivo Excel con el título de Oficiales no terrestres y una hoja que tenía transferencias de material entre naves, que según McKinnon, esta lista contenía nombres de oficiales y sus patentes, sugiriendo que existía una especie de programa militar espacial secreto. ¿Se imaginan lo que significa esto? Porque nos estarían ocultando deliberadamente toda la información, ¿no? Y además lo que contaba es que se eliminaba cualquier evidencia de las fotografías antes de hacerla pública, e incluso descubrió la imagen de una nave extraterrestre con forma de cigarro que tendría cúpulas a los lados. Esto se supone es una recreación. Existe, por lo tanto, una tecnología exótica de la que ha partido Estados Unidos para diseñar ese programa espacial secreto. Bueno, pues eso es lo que vino a confirmar nada menos que este hombre, David Grush, que lo ha puesto todo patas arriba, porque él decía que el ejército ha recuperado dispositivos fabricados por humanos durante varias décadas, y denunció precisamente la existencia de programas de acceso especial no reconocido, USAP por sus siglas en inglés, que estaría estudiando esa tecnología no humana. Después de esto os podéis imaginar lo que pasó, ¿no? Periódicos de todo el mundo se hicieron eco de las conclusiones de este agente, porque estuvo trabajando nada menos que durante 14 años para los servicios de inteligencia estadounidenses. Un testigo le dice al Congreso que encontraron productos biológicos no humanos en supuestos lugares donde se estrellaron ovnis, y lo hizo nada más y nada menos que en una sesión bajo juramento en el Parlamento de los Estados Unidos. Fíjense que esta imagen dice mucho, porque hay dos pilotos, dos Top Gun del ejército estadounidense y un agente de inteligencia que bajo juramento dice que durante los 2 años que formó parte de la fuerza de trabajo de la Fuerza Aérea, del grupo de trabajo de la Fuerza Aérea, descubrió estos programas y que le habían cerrado nada menos que el acceso. Esto lo puso todos patas arriba. El 26 de julio, que es cuando tuvo lugar esta comparecencia, se escenificó un cambio de paradigma, y a partir de aquel momento parece que todo el mundo se concentraba en la idea de que los ovnis eran naves de origen extraterrestre. Es curioso porque a lo largo de esa sesión, Glenn Grotman, el
presidente de la sesión, decía que la aspiración era acabar con las salvajes especulaciones sobre la naturaleza de los ovnis que no benefician a nadie, a base de hechos. No solo estamos debatiendo la existencia de los WAP, sino que estamos deliberando sobre los principios que definen nuestra república, que es un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Y es curioso, preguntados a través de encuesta a los estadounidenses, el 68% cree que su gobierno oculta algo en relación a los ovnis. Y se ha podido comprobar cuando, meses más tarde, se votaba la enmienda Schumer-Rounds en honor a estos dos legisladores, Chuck Schumer y Mike Rounds, quienes habían incluido en la Ley de Autorización de Actividades para la Defensa 2024 una serie de disposiciones para dar a conocer los informes WAP. Chuck Schumer descubrió que existía una amplia red de denunciantes de ovnis que sugerían que las empresas privadas poseen tecnologías de origen desconocido, así como evidencias biológicas de inteligencias no humanas. Estos son palabras mayores. De hecho, esa ley incluía 22 veces el término tecnología no humana o evidencias biológicas no humanas. La enmienda buscaba establecer un proceso que documentara los casos de WAP basado en los 5 observables que ya había definido tiempo atrás que había dirigido el programa secreto del Pentágono para investigación de los ovnis. Me refiero a Lou Elizondo. A saber, la aceleración repentina e instantánea, la hipervelocidad, que son objetos transmedia que pueden ir tanto por el cielo como por el agua, sin que esto exija un cambio en sus dinámicas de vuelo o de inmersión, ascenso positivo contrario a los principios aerodinámicos, es decir, como si existiera una especie de antigravedad. Son aeronaves con sigilo capaces de esquivar el radar y que también generan efectos físicos adversos. Finalmente, la ley establecía 90 días para elegir 9 personas que hicieran una junta de revisión. El gobierno entregaría en un segundo paso todos los registros WAP a la junta de revisión en un plazo de 300 días. Esta junta de revisión tendría 180 días para investigarlos y finalmente se publicarían las conclusiones, con la salvedad de que si afectaba la seguridad nacional, el presidente de los Estados Unidos siempre tendría la última palabra. Pero, ¿qué pasó? Pasó que 6 republicanos paralizaron esta ley, paralizaron la NDA 24. Concretamente estos que tenéis aquí en imagen, que cuando uno investiga constata, como por ejemplo Michael Turner, que fue presidente del Comité de Inteligencia, su campaña electoral fue financiada nada más y nada menos que por activos de la defensa, por contratistas privados que son precisamente quienes se habrían beneficiado de esas ingenierías inversas de los objetos recuperados. Otro es Mike Rogers, quien efectivamente, como presidente del comité selecto, recibió $121.000 de miscelánea defensa y otros $60.000 de Lockheed Martin. Es decir, que no eran objetivos, tenían un sesgo, un interés en paralizar esto para que no se pudiera llegar al fondo de la cuestión. Es más, hemos sabido también que incluso la propia CIA persuadió a uno de los declarantes, a David Fravor, quien tuvo un encuentro con su F-18 con uno de estos objetos llamados TikTok, para que dijera que se trataba de un ingenio fabricado por Lockheed Martin. Es decir, hay mucho en juego dentro de esa historia, que es la que nos indica que hay un montón de intereses. Y sin embargo sabemos que existía una oficina, la OGA, una oficina de acceso global creada en 2003, que pertenece a la CIA, concretamente a la Dirección de Ciencia y Tecnología,
y que ha desempeñado un papel importante en la recolección de las pruebas de la recuperación de estas supuestas naves. Y sabemos, porque han hecho recuperaciones de objetos, vamos a decir, humanos, como pueden ser misiles, o recuperación de tecnología militar de otras potencias, que trabajan en colaboración con las fuerzas especiales como son los SEALs, los Delta Force, bajo el Comando Conjunto de Operaciones Especiales del Pentágono. Aquí vemos el organigrama de dependencia. Entonces, ¿nos lo van a decir algún día? ¿Vamos a conocer algún día la verdad? Mira, de este año, el coronel Cal Neal, que era uno de los que se postulaban como sucesores de Sean Kirkpatrick para dirigir la oficina del Pentágono de investigación OVNI, participó en la presentación de la Fundación Sol, que depende de la Universidad de Stanford. Este coronel, ya retirado del ejército estadounidense, fue uno de los que calificó la labor de Grush como irreprochable y que actuaba como enlace entre el grupo de trabajo de UAP, la UAP Task Force, entre 2021 y 2022. Y trabajó además con él, a Grush, por lo que sabemos que está convencido que algunos de los avances tecnológicos de Estados Unidos, de estas últimas décadas, no de este año, provienen de la recuperación de tecnología no humana. Y durante esa presentación presentó una agenda que estaría activa en este momento. Y si esto es cierto, ahora estaríamos entrando en la fase 1, lo que llamaríamos una fase de demostración de existencia. Y lo que nos exige es paciencia, porque la gran revelación, si esto es cierto, llegaría en 2030. Es por algo que la Agenda 2030 tiene esa fecha, porque empiezan a coincidir muchas cosas. Vemos ahí el calendario, digamos, que tiene previsto el establishment oficial para darnos a conocer todo, que en una última fase podría llegar seguramente en 2034 con una fase de compromiso, incluso de contacto abierto. Y esto es muy curioso, porque la gente ya lo tiene asumido. La gran mayoría de la gente ya tiene asumido. De hecho, en 2023 se llevó a cabo una encuesta, el Instituto Ipsos, en 18 países, en 36 países, y con una muestra representativa que llegaba casi a las 25.000 personas. Esta encuesta se realizó entre noviembre de 2022 en todos estos países que estáis aquí viendo en la imagen, y me llamó muchísimo la atención constatar cómo, por ejemplo, la India, el 43% de la India cree que los ovnis son de procedencia extraterrestre. China baja hasta el 25%, y a países europeos, Estados Unidos el 17%. Estamos hablando de 2023, seguramente estas cifras son más elevadas en la actualidad, y España un 15%. Es decir, y es curioso lo de la India, porque es precisamente en ese país que se tiene la creencia de que los Vimana son naves de origen extraterrestre. Entonces hay que concluir que cuando el acervo cultural lo propicia, seguramente la creencia va más arriba del promedio global. La sensación que uno tiene es que toda esta atención mediática, institucional, científica y militar en torno a los ovnis es una especie de maniobra de distracción frente a una amenaza global en ciernes. Es un poco como lo que ocurre con esta película, ¿no? De no mires arriba, esta película que protagonizó Jennifer Lawrence, que hace de estudiante de posgrado de astronomía, y Leonardo DiCaprio, que es su profe, y quienes, ante la inminente llegada de un meteorito que puede acabar con la vida en la Tierra, se enfrentan a la divulgación
¿Y qué pasa? Que paradójicamente la opinión pública presta más atención a la cotidianidad, ¿no? a las cosas del día a día, que no a lo que es realmente importante. ¿Y por qué? Pues seguramente por la razón por la que no nos dicen que todo esto es de origen extraterrestre. Por geoestrategia y por geopolítica. Mirad, en mi opinión todo empezó en 1947 en Roswell. De acuerdo a la nota de prensa que el propio 509 Grupo de Bombarderos de la Fuerza Aérea Estadounidense, un objeto no identificado, un platillo volante, cayó en un rancho de Roswell. Y McBrazel cogió esas muestras, se las llevó a la oficina del sheriff, y al día siguiente, ya una vez recuperado todo esto, se lleva todo el objeto a Fort Worth, a Texas, donde el coronel Thomas Dubois y el mayor Jesse Marcel convocan a la prensa para mostrar el material y decir que se trata de un globo. No voy a entrar más allá de esto, porque para mí lo interesante es que cuando a partir de 1980 se empieza a hablar de testigos, de alienígenas, de la recuperación del platillo volante, ya hacía décadas que digamos, de una forma subterfugia, en los sistemas de inteligencia se hablaba de esa historia. Y la mejor manera de comprobarlo es que Rusia hizo un farol, o no, porque lo importante no es disponer realmente del objeto. Geopolíticamente y geoestratégicamente lo importante es que se lo crea el enemigo. Y así es muy curioso, porque si uno sabe tirarse el farol, puede conseguir muchas cosas. Mirad, hay el autor del arte de la guerra, el maestro Sun Tzu, que escribió hace 2500 años su arte de la guerra, decía que el líder diestro domina las tropas del enemigo sin luchar, captura sus ciudades sin sitiarlas, derroca su reino sin operaciones de campaña de larga duración. En otras palabras, haz creer a tu enemigo que tú eres más fuerte, que tienes mayor capacidad destructiva y que dominarás psicológicamente. De hecho, Stalin, cuando supo lo de Roswell, tuvo su Roswell particular en Rusia. Y del mismo modo que Estados Unidos creó su Área 51, lugar de operaciones, de diseños, supuestamente deducidos de la tecnología no humana, Stalin lo hizo en Kasputin Yar, una sede de investigación de la que ha nacido el programa espacial soviético. Por lo tanto, lo importante era jugar el farol, y sea verdad o no que tienen ambos países platillos volantes, están en esa digamos, guerra de disuasión. Yo lo tengo, yo también. No estáis más avanzados que nosotros. Y de hecho, en la presentación del nuevo caza de combate Sukhoi, jugaron esa carta. Cuando en febrero de 2023 se dio digamos, el disparo de salida a la guerra de los globos. ¿Os acordáis que abatieron tres supuestos globos en Alaska, en Canadá y en la costa de los Estados Unidos? Los rusos, que estaban a punto de presentar su nuevo caza de combate de nueva generación, un Sukhoi, hicieron esta fotografía, esta campaña en la que se ve el caballo del ajedrez, ¿verdad?, encima de un objeto no identificado muy característico, porque es el de los X-Files, el de los Expediente X, el de Edward Billy Meyer, la campiña suiza, donde tantos y tantos contactos habían tenido, ¿no? La explicación, de alguna manera, se arrogaban ellos la autoría de esos ovnis, pero sabemos que no es así, porque si no estarían ganando la guerra de Ucrania
de un plumazo y llevan más de un año tirando bombas. Mirad, cabe pensar que hay no sé si el Comité Secreto MJ-12 existió o no existió. Yo he tenido mis dudas, pero hay cosas que también me hacen dudar de mi escepticismo. Pero lo que sí sé es que parece que existe una especie de gobierno en la sombra que toma ciertas decisiones por encima del presidente de los Estados Unidos o del líder de la Unión Soviética o del presidente chino. Hay un organismo que parece que es el que controla todo y que nos hace mirar hacia un lado o hacia otro según convenga, ¿no? Porque nuestro cerebro es relativamente fácil de engañar. De hecho, les estoy diciendo que miren a la derecha y sin embargo todos están mirando a donde dirige la flecha, porque las imágenes tienen más poder que los textos. De ahí que vivamos en una sociedad en la que se impone precisamente el discurso en base a algunas fotografías. Muy recientemente recordaréis que ha habido la filtración de un objeto no identificado que presuntamente formaba parte de un estrellamiento que había tenido lugar en Oregón en 1952 y descubrimos, para nuestro pasmo, que esa fotografía era un simple diorama, una maqueta con soldaditos hechos a escala 1:35 de la Casa Tamilla, pero curiosamente hemos descubierto que existían también otros dioramas desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos gracias a la Freedom of Information Act que ponen en evidencia que la utilización de este tipo de cosas ya era utilizada desde hace mucho tiempo atrás y por lo tanto no invalida que los testigos hayan podido decir verdad, porque yo siempre he dicho que no hay caso sin testigos, de ahí que sea tan importante no hacer caso tanto a las imágenes como a las evidencias que se recogen alrededor. Y en ese sentido, voy a seguir con la proyección, en ese sentido es importante hacer notar que la crisis de los globos fue fundamental para sostener el tema del poder de la imagen. Del primer globo vimos imágenes previas, cómo se abatía, incluso filtraron esta fotografía de un selfie, vamos a decirlo así, del piloto antes de abatir ese objeto. Vimos también cómo incluso se recuperó. Sin embargo, de los otros no hemos visto nada. Como que ya hemos dado crédito a esa primera y no hay necesidad de convencer a la gente de nada más. Y sin embargo, es curioso ver cómo reaccionaron las cosas durante esos días, porque, por ejemplo, los mercados financieros reaccionaron muy positivamente. De hecho, un fondo especializado en gestión de activos, que se llama Fidelity Investments, envió a sus operadores en la Bolsa de Nueva York un análisis de cómo las acciones de empresas que están en el sector de defensa y desarrollo aeroespacial se beneficiaban cuando las redes sociales especulaban sobre los ovnis. SpaceX, Virgin Galactic, Lockheed Martin subieron más de un 6% sus acciones, lo cual significa que hay una cierta connivencia, que se cree positivamente que los ovnis pueden ser de origen ET. Bueno, evidentemente tenemos mucha casuística. Tenemos además muchos proyectos que ha puesto en marcha el gobierno de los Estados Unidos, básicamente para silenciar, para desprestigiar, para mandar al traste todo esto, porque estaríamos frente a algo que realmente cambiaría nuestro modo de vida de una forma extraordinaria. De ahí que sea tan importante la misión de la Oficina de Resolución de Anomalías de todos los dominios, porque es quien está dirigiendo ahora mismo el relato, el discurso. Y si hace unos meses, antes de la jubilación de Sean Kirkpatrick, parecía muy claro que todo se dirigía hacia lo extraterrestre, ahora han entrado en ciernes muchas otras hipótesis, desde las otras dimensiones a otras cuestiones como los viajeros temporales, etcétera, etcétera. Es decir que
se nos vuelve a intentar confundir. Yo, sin embargo, soy positivo. Todavía quiero creer que hay margen para reconducir este proceso de desclasificación y que podamos de alguna manera llegar a la conclusión de que hay una parte al menos de esas visitas que corresponden a seres que vienen de otros planetas. La carga de la prueba ahora mismo no está del lado de los ufólogos. La carga de la prueba está de parte de los científicos y de los militares, especialmente de estos, porque es necesario que ellos liberen la información antes, porque sin información, sin datos, no se puede hacer ciencia. Y esto a quien le corresponde es definitivamente a los científicos. Son ellos quienes necesitan de los datos para llegar a conclusiones. Tenemos científicos que hoy por hoy se están involucrando bastante, como es el caso de Avi Loeb, de Gary Nolan, de muchos otros que son menos conocidos y que sin embargo están poniendo su granito de arena a este proceso para llegar a la verdad. Una verdad que para mí está ahí fuera. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado y gracias a Sara por la invitación a este congreso.